Primera entrevista del día. Estamos con el economista Ricardo Patiño Aroca. Él es candidato a asambleísta por el Distrito 1 Guayas, quien nos hablará de sus propuestas de campaña. Bienvenido, economista Patiño. ¿Cómo está? Gracias, Sofía, gracias. Es un gusto estar aquí con usted, con Gustavo y con la audiencia. Un abrazo, que comencemos un buen día hoy, miércoles. Miércoles 22 de enero, gracias por su puntualidad. Como nos había ofrecido llegar un poquito antes de las 7, estamos arrancando esta entrevista. Usted sabe muy bien que los minutos cuentan en radio y televisión. Así es. Economista, coméntanos sobre sus propuestas de campaña. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora desde la Asamblea Nacional? Usted ya participó en el gobierno del expresidente Rafael Correa. De su colega. Así es. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que impulsar desde la Asamblea? Bueno, tenemos las prioridades, ¿no? La seguridad, la educación, el empleo. El generar un ambiente adecuado en el país para que los niños y los jóvenes no se puedan involucrar, no se tengan que involucrar en la delincuencia, que es una de las principales angustias de la ciudadanía. Una desesperación de la ciudadanía es el tema de la inseguridad. Te digo que he recorrido una buena parte del sur de la ciudad de Guayaquil y lo que me encuentro, el pedido principal de la gente es: por favor, queremos seguridad. Queremos que no sigan matando gente aquí en la vereda de nuestra casa. Ayer en Manta mataron 2 personas. Y eso es todos los días. Y 2 parece poco, porque matan 5, matan 6, matan 10, entre los cuales hay bandas delincuenciales, pero también hay otras personas que no están en las bandas. Pero el problema incluso es que a veces lo sentimos que es normal, bueno, que se maten entre las bandas. La preocupación es que cada una de esas personas son seres humanos que son parte de una familia, que son hijos, que son padres, que dejan los hogares desprotegidos y que lamentablemente se han metido a la delincuencia, muchas veces porque no ha habido oportunidades. Por eso el problema de la delincuencia hay que atacarlo desde algunas aristas, pero también desde algunas aristas que tienen que ver con el ataque directo al mal, que es esa persona que nos está matando, que nos está robando en la calle. Porque si vemos que salen libres, decíamos antes de conversar con usted que de 50 y pico de personas detenidas tras un operativo muy fuerte en Durán en días pasados, a solo 4 se le dicta prisión preventiva. No porque todos sean merecedores de la medida, no, pero no se sientan precedentes. Claro, pero es que hay que hacer algunas cosas que son claves. Luisa González lo dijo claramente en el debate presidencial. En primer lugar, hay que depurar al sistema judicial. El sistema judicial está corrompido. Pero los jueces en cambio acusan al COIP y a normativa que fue aprobada durante la gestión y administración. A ver, vamos a ver. Hay un problema. Es decir, yo creo que la población lo sabe. Eso es falso. Todas las medidas legales, todas las disposiciones legales están listas para que funcione y para que haya seguridad. Y te lo digo desde la experiencia nuestra. En el gobierno de Rafael Correa teníamos medidas legales. Actualmente tienen más medidas legales. No se olviden que todos han pedido más disposiciones. Noboa pidió al principio del gobierno más medidas legales. Se aprobaron todas las leyes que él quiso. Nosotros tuvimos al Ecuador como el segundo país más seguro de América Latina. Así de fácil. Hay que preguntarle a la gente, ¿cómo te sentías en la época del gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Podías salir a las calles? ¿Y cómo se logró? Podíamos salir a las calles tranquilamente, podíamos ir al parque, podríamos ir a comprar, podíamos ir a un restaurante. Esto sucedía y teníamos las leyes que tenemos ahora. Es más, teníamos menos leyes que las que tenemos ahora porque ahora han pedido más todavía. Eso fue aprobado, las leyes que ha pedido Noboa fueron aprobadas al principio de este gobierno. Incluso apenas con llegó, con el apoyo de nosotros. A pesar de que estaba que era un gobierno contrario desde el punto de vista ideológico a nosotros, le aprobamos las leyes. Simplemente no han querido hacer lo mismo que no quisieron hacer con el tema energético, lo mismo que han destrozado la educación y la salud. No es un problema de leyes, es un problema de capacidad, de compromiso. ¿Y de depurar jueces? Depuración del sistema judicial y depuración de la policía. Entonces ahí la línea es la fiscalización. Solamente
Correcto, desde el lado del legislativo es lo que debemos hacer, pero lo más importante es desde el lado del ejecutivo, que haya la capacidad, la disposición, el equipo para hacer las cosas que se tienen que hacer. Si nosotros, en el caso de la policía, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Se terminaron las pruebas de confianza, el polígrafo, para ver quiénes están ahí, quiénes no están allí. Acuérdense ustedes que cada vez que vemos una banda delincuencial aparece lamentablemente un personal de la policía de alto rango que está involucrada y que claro les avisa pues a los delincuentes que va a haber una batida, que no pase por aquí, que ten cuidado por acá y te apoyo para cometer los actos delictivos. Algunos de ellos lo organizan. Por supuesto que tengo que decir con claridad y con énfasis que la mayor parte de los miembros de la policía son gente honrada, honesta y patriota, sí, pero algunos de los que dirigen la institución policial, como fue revelado en muchos de los casos, incluso la propia comandante general de la policía y otros generales están involucrados con actos delincuenciales. Entonces el problema no son las leyes, el problema es la capacidad para organizar las cosas. No olvidemos algo que también fue muy importante. Nosotros organizamos en el gobierno de Rafael Correa el Ministerio Coordinador de Seguridad. Había un Consejo Superior de Seguridad, un Consejo de Seguridad Nacional, perdón el término, pero había un Ministerio Coordinador de Seguridad, había el ECU 911, había recursos para la policía para que hubiera motos, para que hubiera vehículos, para que hubiera comunicación, para que hubiera chalecos antibalas, para que hubieran las UPCs. Las UPC, es importante decir esto, Gustavo, las UPC eran los espacios en donde la policía estaba comprometida con la comunidad a través de chats, a través de reuniones con ellos, tenían como dormir en las UPC para que estuvieran permanentemente al lado de la gente. Pasé por una tipo 7 de la noche, economista, en un sector por donde circulo bastante a pie, porque soy un hombre literalmente de a pie. Vacía, 7 de la noche, vacía, a propósito de lo que usted dice que tenían dormitorios. Estaban allí permanentemente y había una conexión, por eso se llamaba unidad de policía comunitaria. Han terminado con ese concepto. Entonces, claro, la gente tenía incluso botón de pánico en sus teléfonos, había comunicación, había seguridad, pero para eso hay que querer al pueblo, hay que amarlo, hay que estar comprometido con la gente, hay que sentir lo que siente la gente. Y en sus recorridos ahora, usted, ¿qué siente, economista, también aprovechando que puede y está ya en nuestro país y ahora como candidato de un importante distrito del sur de la ciudad de Guayaquil? Mira, lo que siento es esa desesperación de la gente por la inseguridad y algo que va más allá de lo que se podría llamar la inseguridad y que a veces uno lo puede sentir un poquito lejos, decir, bueno, ahí están matando, bueno, me guardo en la casa y ya me protejo, que también corre riesgo ya, pero eso se puede uno de alguna manera sentirlo como un poquito lejano. La angustia de la población es que sus hijos, sus niños y sus jóvenes, sus hijos jóvenes, están a expensas de lo que pueda pasar con las bandas delincuenciales. Hay mucha gente que ha sido cooptada por las bandas delincuenciales, hay muchos jóvenes y niños, lamentablemente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se ha también desbaratado el sistema educativo. La educación inicial, la educación básica que teníamos en el Ecuador, nosotros la dejamos, los niveles de educación básica de matriculación, nosotros lo dejamos en el 96%. El 96%, solamente el 4% de las personas que debían estar en educación básica no estaban. Porque no querían, tal vez. Y por algunas otras razones. Debíamos de tratar de llegar al 99%. ¿Sabe a cuánto lo han bajado en estos 3 gobiernos? Al 87%. O sea, estamos hablando de centenares de miles de niños y de jóvenes que están sin hacer nada. Y claro, esto da lugar a que haya un ambiente y posibilidades de que la gente se involucre en las bandas. ¿Y por qué no hablar de esto, perdón, Sofía, un ratito, para que no se me vaya la idea? Ya los que pasamos de 50 años abusamos de esto, para no olvidarme. ¿Por qué no exponer esto en un debate como el que se va a dar el 26 de enero, organizado por CNE y Ecotec?
Bueno, no conozco exactamente de lo que me estás hablando, pero habrá posibilidades de hacerlo, ojalá haya chance de presentar esta información, pero es importante presentárselo al público en general, o sea, que sepamos que si no tenemos educación, si no tenemos acceso real a la educación, que otra vez, así como habrás visto unidades de policía comunitaria abandonadas, hay escuelas del milenio que han sido abandonadas. Ahora hay que pagar otra vez. Nosotros terminamos con esa contribución voluntaria que había para entrar al colegio. Había muchas familias que literalmente no podían meter a sus hijos, tenían 4 o 5 hijos a $25, significaba $100 y pico, que no tenían para poder inscribir a sus hijos, que no tenían tampoco para atender la necesidad de alimentación, de uniformes, de libros. Eso lo dimos. Pero nosotros atendíamos eso. Ahora, ¿qué pasa, Sofi? Solamente para terminar esta parte. Si le dan los libros, como este gobierno de Noboa, le dan los libros a los niños en diciembre, no sé si ustedes lo saben, pero yo lo puedo apreciar porque estoy conversando con la gente. En diciembre, cuando yo estaba terminando el periodo lectivo, les dieron los libros del periodo que terminó. ¿Qué sentido tiene eso? Pero el presidente ha dicho más bien que en toda su campaña y durante todo este tiempo que ha ejercido el cargo de la presidencia, ha dicho que él es el nuevo Ecuador, que él y su gobierno representan el nuevo Ecuador y que los demás partidos políticos y las demás tendencias pues son el viejo Ecuador y que son los responsables de todo lo que está pasando, porque él ha recibido es la consecuencia de todo lo que se ha sembrado, entre comillas, en los años anteriores. Entonces, ahí el electorado se siente como confundido. ¿Es o no es merengue? Dicen algunos. Entonces, ¿qué podría usted responder al respecto? Porque usted nos está dando cifras, nos está dando acciones, pero el presidente ha marcado esa tendencia en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, y es lo que la gente empieza de alguna manera a pensar. Es el nuevo Ecuador del desastre. Sofía, es el nuevo Ecuador del desastre. Esto es lo que ha construido Noboa y los dos anteriores. Porque es solamente, yo puedo dar todas las cifras del mundo y puedo tratar de convencer a la gente con un pizarrón, lo que sea. Solamente hay que preguntarle a la gente. Antes tus hijos podían ir a la escuela, podían ir a la universidad, tenían chance de hacerlo, en primer lugar porque ahí había más acceso. No olvidemos que el pago a las universidades públicas se terminó en nuestro gobierno. Ahora otra vez hay que estar pagando. El pago para la contribución voluntaria en las escuelas ha vuelto. La cantidad de niños que no están en la escuela es cada vez mayor. La seguridad es evidente, eso se lo pregunta a todo el mundo, y me dicen, es que en el tiempo de ustedes podíamos estar en la calle, podíamos realmente vivir con seguridad, podíamos recorrer, podíamos estar afuera en la vereda jugando, haciendo cosas. Ahora no podemos hacer nada. No es cuestión de cifras, es cuestión de saber la realidad y de sentir la realidad. Lo que ha hecho este gobierno es destruir la seguridad, es terminar con la salud. Y todo eso va terminando también el bolsillo de las personas. Si tú no tienes salud, si no te dan medicina, si no te dan atención, si para darte una atención de salud te demoran 3 meses, 4 meses, 5 meses, para renovarte una cédula, para renovarte un pasaporte, para cualquier cosa, todo es ineficiencia. Entonces el país se derrumba. Yo he sido profesor universitario 25 años. Y fui ministro de Finanzas durante la primera etapa del gobierno de Rafael Correa. Y sé lo que significa poner los recursos para que las escuelas, las universidades tengan cómo atender a sus estudiantes. Y eso vamos a hacer, a propósito de lo que tú preguntabas, Sofi, en temas de fiscalización. Vamos a preocuparnos de que efectivamente el Ministerio de Finanzas entregue los recursos a las escuelas, a las universidades, para que haya más acceso a la educación. La presidenta Luisa, como candidata a presidenta Luisa González, ha dicho claramente, entregaré los recursos a la Universidad de Guayaquil para que al menos 10.000 estudiantes más entren a la Universidad de Guayaquil. 7:12 de la mañana, economista.
Gracias por responder esa inquietud muy importante de Sofía Almeida acerca de lo que se dice actualmente del nuevo y del viejo Ecuador, de quienes estarían en la old school y quienes estarían en la new school. Pero, economista, usted acaba de recordarnos un tema. Usted fue ministro de Finanzas y a mí, le soy sincero, me da mucho coraje cuando llegan a la asamblea, porque cuentan con el favor popular, llegan como asambleístas y luego renuncian para irse de ministro en caso de ganar su candidata. Usted no se va a ir de ministro. No, yo no tengo ningún deseo de hacerlo, no, y no lo voy a hacer. César Monge renunció a su curul por irse de ministro. Y no lo voy a hacer. Bueno, eso puede suceder. Puede suceder, claro, que alguien, no es ilegal, que un presidente, una presidenta pueda querer escoger alguna persona de su confianza. Yo personalmente no tengo ninguna disposición, tampoco me han ofrecido nada, ni quisiera hacerlo. Yo quisiera hacer un trabajo que tiene que ver más que todo con la organización de la gente. Porque una de las cosas quiero pedirle, sí. Usted encabeza la lista de la circunscripción 1. Así es, del sur de Guayaquil, por básicamente. RC5. Quiero pedirle algo, que fiscalice, por favor, a las operadoras de celular, economista. Yo sé que hay temas más importantes como el que nos exhibía usted para quienes nos siguen por Facebook, YouTube, Instagram y por supuesto TikTok, como dice Sofía. Cifras de educación, cifras de salud, cifras de seguridad. Pero oiga, uno va y contrata solamente una línea, sin compra de equipo. El color es porque solo había este color de forro para el celular. Contrata solamente el servicio de un número telefónico, sin equipo, y lo amarran por 2 años. Y si uno quiere hacerse prepago en la línea, resulta que le cobran un bono de permanencia. Sí, hay muchos abusos en servicios y eso tiene que ser revisado. Efectivamente, yo ahora, estoy regresando hace poco y no he visto los datos de lo que pasa respecto a las líneas celulares, pero efectivamente hay que hacerlo, hay que fiscalizar los servicios públicos. Y el servicio de telefonía celular es un servicio público. Estoy de acuerdo contigo en eso. Los ecuatorianos tenemos como principal socio comercial Estados Unidos. Y hemos visto al presidente que por primera vez en la historia ha sido invitado por nuestro principal socio comercial en Estados Unidos a la posesión presidencial, en este caso de Donald Trump. En cambio, el presidente ha dicho que la tendencia política que usted representa está aliada a lo contrario, al grupo que está apoyando a Nicolás Maduro. ¿Qué diría usted al respecto de esto? Porque de todas maneras Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es lo que nos ayudaría en muchos temas, como por ejemplo el tema de la deuda externa. ¿Qué postura tiene en caso de llegar Luisa González y desde la Asamblea usted con respecto a este tema? Mira, yo tuve la experiencia de ser 6 años ministro de Relaciones Exteriores, entonces te lo puedo decir con absoluta experiencia, con absoluta experiencia. ¿Qué le corresponde a la política exterior de un país del tercer mundo, de un país subdesarrollado? Le corresponde tener las mejores relaciones con todos los países del mundo. Eso es lo que corresponde hacer. Si estás solamente con una línea, estás entregado. Mira lo que está planteando Trump. Trump le está planteando a Panamá quitarle el canal, está queriendo comprar la isla de Groenlandia, está diciéndole a Canadá queremos que sea un estado más de los 50 estados de los Estados Unidos. O sea, está prácticamente diciendo yo aquí voy a imponerme. Uno no puede estar entregado, amarrado a ningún país ni a ningún bloque internacional, porque eso no es conveniente. Es muy clara la sabiduría popular. No puedes poner todos los huevos en una sola canasta, porque si el dueño de la canasta se le ocurre dejarte botado, te rompen los huevos. Entonces, es necesario tener una visión amplia. Nosotros tuvimos relación con todos los países, incluso con los Estados Unidos, por supuesto. Es nuestro principal socio comercial. Hay muchísimos inmigrantes en los Estados Unidos. Es una potencia económica y tecnológica, pero también de eso hay en Europa y también de eso hay en China. China ahora indiscutiblemente es la principal potencia emergente del mundo, sin lugar a dudas. Hemos visto, veamos nada más un poco la información de lo que está pasando en China, pero tampoco nos vamos a vender a China.
tenemos que tener relaciones con ellos respetuosas como las tuvimos nosotros. Tenemos que tener relaciones con Asia. Sin imposiciones de nada. El sudeste asiático es un boom internacional. Hay muchísimos países que tienen más semejanza con nosotros, con los que tenemos que tener relaciones, con todos. Porque si alguno te falla, si alguno te quiere imponer condiciones, tienes al resto del mundo. Estamos hablando de 170 países en el mundo con los que tienes que tener relaciones para poder llevarte bien. Y finalmente alguien te hace alguna trastada, alguien te quiere imponer condiciones, bueno, tú no tienes que estar entregado a esos países. Esa es la decisión que hay que tomar en la política internacional. Con América Latina, es una de las principales prioridades. A nivel internacional, un pequeño país como el nuestro no tiene ninguna capacidad de discutir incluso temas relevantes, de discutir, no es como comunidad andina. Pero como comunidad andina también es muy limitada, son los países más pequeños de América Latina. Por eso creamos UNASUR y por eso creamos CELAC. Esos espacios tienen que ser revitalizados, porque si estamos hablando como CELAC, sí estamos hablando como una región que tiene una gran parte de los minerales del mundo, una gran parte del petróleo del mundo, del agua potable del mundo, de la biodiversidad del mundo. Entonces somos importantes, pero como país, pero peor, como un país pequeño, ni México, ni Brasil, ni Argentina tiene la capacidad de negociar internacionalmente con fuerza, menos un país tan pequeño como nosotros. Por eso es fundamental la integración. Lo que ha decidido Europa a integrarse en la Unión Europea, lo que han decidido los países del sudeste asiático, lo que han decidido los países africanos, lo que han decidido en los Estados Unidos con Canadá y México, siendo potencias y siendo países tan grandes, se unen para poder, primero, beneficiarse mutuamente de sus bondades y también defenderse internacionalmente. O sea, eso es lo que corresponde, no estar entregado a ningún país por más potencia internacional que sea. Porque entonces pasa que cuando ellos te quieren imponer las condiciones, tú estás atado de pies. Y usted nombró a Panamá. Ahora resulta, según esta nota de la sección Economía de Diario Expreso de hoy miércoles 22 de enero, que Panamá desplazó a China y ahora es nuestro segundo cliente. Imagínense, dice que el año pasado no le fue muy bien a China, ¿no? Y dejó de comprarnos algunas cosas, el gigante asiático, como camarón y productos mineros. La nota es bastante amplia, pero creo que le da un poco la razón a usted en cuanto a amarrarnos a una u otra nación, por más de que sea una potencia. Así con nadie, de verdad que con nadie, porque nos acusaron a nosotros de que estábamos vendidos a China, entregados a China. No. Simplemente cuando necesitábamos financiamiento, ellos pudieron darnos financiamiento, nosotros les podíamos proveer de petróleo. Bueno, mira, si no, los Estados Unidos, te digo sinceramente, Sofi, eso es puro cuento, especialmente del gobierno, que te van a financiar cosas. Ellos te regalan algunas cosas, unas $2 millones en armas, para que después le sigas comprando sus mismas armas. Pero no te dan crédito. Y si te dan créditos, te buscan que te lo dé el Fondo Monetario, el Banco Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, con un montón de condiciones. Y además, normalmente no para grandes obras. Si nosotros no hubiéramos tenido el acercamiento con China, no habríamos tenido ahorita Coca-Cola Sinclair, y estaríamos liquidados en términos energéticos. Si hemos logrado resultados, ha sido por esa amplitud, con otro país, con un organismo internacional. Pero han cuestionado mucho las tasas de interés, economista. Han cuestionado mucho las tasas de interés a las cuales hemos accedido a esos créditos. Y nosotros demostramos que las tasas de interés que teníamos eran las mejores, comparada indiscutiblemente con el periodo anterior al que nosotros habíamos vivido, que la tasa de interés de promedio, mira, acuérdate de la deuda externa, el problema con la deuda externa que teníamos, y que eso me tocó a mí como presidente de la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa. Estábamos endeudados con los gobiernos anteriores, en bonos que eran los bonos 2030, que se llamaban, o 2030, al 12% de interés hasta el año 2030. 12% de interés. Nosotros hicimos una extraordinaria renegociación de la deuda, que liquidamos todo ese endeudamiento. Cuando la tasa de interés ya estaba al 3 al 4%, al Ecuador lo habían comprometido con el 12%. Eso es el sistema financiero internacional.
apoyado por el Fondo Monetario, porque ese es su rol, cobrarle a los países pequeños la deuda de los grandes especuladores internacionales, y nosotros liberamos al Ecuador de 8.000 millones de dólares en valor presente, que se llama en economía, de la deuda ecuatoriana, de la deuda que existía en el Ecuador. Y después de eso, los créditos que asumimos fueron muchos créditos subsidiados de gobiernos del mundo, y muchos créditos a tasas de interés muy bajas. Lo demostramos claramente. La tasa de interés promedio de antes eran el 8% aproximadamente, aunque algunas llegaban al 12%, y las nuestras eran del 5%. Esta es la diferencia. Y además, como ya sabemos, una de las cosas más importantes es tener acceso al crédito cuando es necesario. Y el Ecuador, que cuando llegamos al gobierno estaba viviendo una situación de problemas energéticos, necesitaba urgentemente la construcción de hidroeléctricas, y a eso nos dedicamos, a poner al Ecuador en las vías del desarrollo. Esto es importante decirlo. Un país necesita ver hacia adelante, y para ver hacia adelante necesita infraestructura, necesita normativas, necesita calidad educativa, necesita talento humano. Por eso nos preocupamos de tener las mejores universidades de América Latina. Comenzamos a construir las mejores universidades de América Latina. Economista, justamente en el tema energético, hemos tenido aquí algunos candidatos presidenciales que nos han hablado sobre que la solución es abrir las puertas a la inversión extranjera y la inversión privada. ¿Qué piensa el gobierno, en caso de ser gobierno, Luisa González, y pues bueno, en la Asamblea, cómo se debe resolver el tema energético? Porque, claro, tenemos a Coca-Cola Sinclair, no nos abastece, tenemos los problemas que las termoeléctricas también se habla mucho de sobreprecio en Toachi Pilatón. Sobreprecio en las obras que se realizaron, pero dicen que la solución es abrir más bien a que la inversión privada pueda poner su grano de arena. Por supuesto, fantástico, y ha estado siempre abierto a la inversión privada. O sea, son mentiras. Lo que pasa es que la inversión privada se puede demorar el tiempo que le da la gana en tomar una decisión, puede exigirte condiciones, que tener tarifas muy altas para poder invertir y para poder... Siempre va a buscar condiciones el sector privado para poder invertir, y te va a hacer firmar, sí, que sí, como pasaba antes. No nos acordamos porque eso pasó hace mucho tiempo, la empresa eléctrica del Ecuador, que era, digamos, propietaria de un inversionista norteamericano. Tenían ellos las condiciones, decían, de mis costos el 9.5%, esa era la tarifa, el 9.5% encima. No importan que sus costos sean muy altos, eso no importaba. Ellos siempre salían ganando, no había ningún riesgo. Nosotros decimos, bueno, eso tiene que hacerlo el Estado. El Estado tiene que proveer y asegurar la energía que necesitamos los ecuatorianos. Y si hay también inversión privada, fantástico, pero no imponiéndole las condiciones al Estado. Y no pidiendo, por ejemplo, ustedes saben que el sistema de energía establece momentos de entrada de unas empresas, de otras empresas al sistema para proveer. Por el tema climático. Si el sector privado dice, no, nosotros queremos ser los primeros que entremos al sistema para que primero nos compren nuestra energía. No, pues si la energía hidroeléctrica es más barata y cuesta 5 centavos y la tuya cuesta 23 centavos o 16 centavos, no voy a recibir a la tuya, porque entonces voy a tener que cobrarle mucho más o subsidiar mucho más a la población. Entonces, el tema de la inversión privada hay que hacerlo, sí. La inversión privada puede participar en la provisión de energía eléctrica, pero tiene que participar sin imponer las condiciones. Las condiciones las tiene que imponer el Estado ecuatoriano en función del bienestar social. Entonces tenemos y podemos tener, como tenemos ahora, provisión de energía, como teníamos en nuestro gobierno, porque ahora no hemos tenido provisión de energía, sino hemos tenido apagones. No olvidemos, Sofía y Gustavo, que tuvimos 88 días con apagones en este país, 88 días. Eso generó una pérdida millonaria, algunos calculan más de 2.000 millones de dólares. Eso generó pérdida de empleos, generó cierre de empresas. Eso sí hay que decirlo, no es un problema de públicas y de privadas, es la irresponsabilidad. No le dieron mantenimiento a las hidroeléctricas, no le dieron mantenimiento a las termoeléctricas y no construyeron 1 megavatio de energía adicional, cuando nosotros duplicamos el que habíamos tenido antes de llegar a nuestro gobierno. Había 4.500 megavatios de energía disponible,
Nosotros aumentamos 4.200 más, o sea, casi que duplicamos, y en estos 3 gobiernos, incluyendo el de Noboa, incrementaron 121. Ahora al final se han comenzado a preocupar de eso. Y eso es lo que también yo me río de Janeiro, como dice la gente. Dice Noboa, ahora yo voy a estar personalmente dirigiendo las empresas públicas. Si no puede hacer lo básico que tiene que hacer en el país, lo que tiene que preocuparse es de la seguridad, que haya educación, que haya salud. ¿Se va a meter a las empresas públicas a dirigirlas? ¿Con qué capacidad se ha demostrado absoluta ineptitud para dirigir un país? Va a meterse a las empresas públicas y vamos a suponer que tuviera capacidad. ¿Por qué lo va a hacer unos días antes de que pierda las elecciones en febrero, en 9 de febrero de este año? 7/27. Es un absurdo lo que está haciendo. Es una burla más que Noboa está haciendo los ecuatorianos. Economista, antes de ir aterrizando la entrevista, porque tenemos también otra a partir de las 7:30 por enlace de Zoom, su atuendo me ha hecho recordar a un coideario suyo, el arquitecto Octavio Villacrece. Siempre en las entrevistas en exteriores o en estudio aparecía con una cotona, aunque él alguna vez me corrigió, me dijo que no era cotona, tenía algún otro nombre. Muy elegante. ¿Dónde la adquirió esa? Una guayabera. Guayabera cubanera. No, es una guayabera veracruzana. Porque estuve pues mucho tiempo en México. ¿Cierto que el veracruzano habla un poco como el guayaquileño? Es muy parecido. Y que nos podemos mimetizar en México diciendo que somos veracruzanos. Así es. Realmente muy parecidos. Somos muy parecidos los costeños y los guayaquileños, particularmente a la gente de Veracruz. Sí. Muchas gracias por estar aquí, economista. Muchas gracias, muy interesante la entrevista. Muchos temas que pudiéramos tratar con usted, ¿sí o no, Sofía? Así es. Bueno, el país necesita que tengamos aquí todas las formas de participación de las propuestas de los candidatos a asambleístas, de los candidatos a presidente. Justamente sobre el debate presidencial de los asambleístas comentábamos que no ha sido todavía confirmada la participación ni del representante del gobierno ni de asambleístas que está promocionando la Universidad Ecotec, y que aquí decíamos que sería importante que vayan de las 2 tiendas políticas que aparentemente están en la preferencia de los ciudadanos. Sofía, y Gustavo, es importante tomar una decisión para revivir al Ecuador. Lo hago directamente dirigido a nuestros oyentes. Pensemos en la necesidad de darle al Ecuador el ambiente, las condiciones que necesita. Necesitamos recuperar la seguridad, necesitamos recuperar el empleo. Hay propuestas que lamentablemente por el tiempo no hemos podido conversarlas sobre la juventud que no tiene ni empleo ni estudio ni en este momento. Hay oportunidades enormes que en el gobierno de Luisa González se van a presentar, y particularmente poner al Ecuador lo más rápidamente posible. Nos va a tomar un tiempo, pero sabemos cómo hacerlo y tenemos el equipo para hacerlo, para darle seguridad a este país y darle esperanza y oportunidades a nuestra juventud en la educación y en el trabajo. Eso lo vamos a hacer y lo podemos hacer. Necesitamos la confianza, el apoyo de nuestro pueblo para que Luisa González esté en el gobierno a partir del 24 de mayo, votando el 9 de febrero, y para que tenga un bloque legislativo, que es el bloque de la Revolución Ciudadana, lista 5, que apoye en esa alternativa, en esa reconducción, en esa revivir del Ecuador. Muchas gracias a quienes nos han escuchado. Gracias a usted, Sofía y Gustavo, por esta importante invitación. Gracias, economista. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Noticias 96. Se suma al staff nuestra colega Diana Holguín para la siguiente entrevista. Volvemos. Cada día usted se levanta bien informado en Noticias 96. Informado siempre, con la veracidad que usted se merece. Noticias 96. Date tu tiempo en Me Time Beauty Bar, ubicados en el primer piso del Centro Comercial Vizcaya Plaza, local 53. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única en peluquería, manicura, spa facial, spa corporal y maquillaje. Deja que nuestros especialistas te envuelvan en lujo y relajación. No esperes más para sentirte increíble. Ven a Me Time Beauty Bar y transforma tu rutina en un momento de pura indulgencia. Haz tu cita hoy y déjate sorprender. Contáctalos llamando al 098-343-8601. Encuéntralos en redes como @metime_beauty_bar.
bienvenidos al universo de Japanipop, tu programa radial donde la cultura otaku y geek brillan con todo su esplendor. Todos los sábados de 9 a 10 a.m. en la 96.9 FM. Descubre lo último en anime, manga,